porque parece que hay como una especie de contradicción entre esos puntos, pero en realidad son capitales los tres. El primero dice que eso de toda una iglesia ministerial como que puede crear un conflicto o que se puede interpretar mal o que puede dar lugar a distintas versiones. Pero realmente en en los dos puntos siguientes, parece que lleva la contraria a esto, porque a ver, en el bautismo todos recibimos una misión que en muchos casos acaba siendo nuestra vocación, de hecho, a lo que estamos llamados en la vida a ser, ¿no? Entonces, muchas de esas vocaciones, sobre todo a partir de ahora, se van a tener que concretar en ministerios específicos. Esos ministerios específicos hay que verlos y esos ministerios específicos hay que darles salida y porque en cada iglesia van a ser distintos. No podemos pretender que volvamos otra vez a la idea de que todo tiene que ser igual. Los ministerios tendrán que ser diferentes y por lo tanto habrá necesidades que se cubrirán en unas diócesis de una manera, en unas iglesias y en otras de otra. Hay una palabra que es que da o causa un cierto temor, que es la creatividad, pero es que realmente es lo único que en este momento tenemos para poder manifestarnos, sobre todo de cara a lo que queramos enviar para la asamblea del año que viene. Parece que hay un miedo, un cierto miedo a la variedad de ministerios, pero en realidad los ministerios van a tener que ser necesarios y los que tenemos ahora, desde luego, ni con la forma ni con los que tenemos van a ser suficientes, ni va a ser la manera de poder llevar a cabo la misión. Por lo tanto, esos tres puntos serían muy interesantes en tanto en cuanto pudiéramos hacer propuestas o se pudieran barajar propuestas teniendo en cuenta que todo lo que enviemos a la asamblea del año que viene tiene que tener un carácter universal, es decir, cuestiones concretas de una iglesia, a lo mejor, claro, nosotros conocemos la nuestra, pero no conocemos las de otros países. Pero en todo caso, la cuestión de los ministerios es un tema muy importante por todo lo que puede conllevar después. También el número 9, en el dedicado a las mujeres, no por la cuestión de la dignidad ni cosas de esas que ya es aburrido tratar eso, ¿no? Sino sencillamente porque yo uniría la realidad de las mujeres, no de la mujer, sino de las mujeres en la Iglesia, la uniría al punto anterior de los ministerios, porque a un mismo bautismo que proporciona una vocación a cada uno de nosotros, no hay tampoco que establecer tantas diferencias entre el hecho de ser varón o mujer y por lo tanto nos daría pie a partir de esa reflexión a poder enlazar la realidad de las mujeres con ministerios y sobre todo con nuevos ministerios. Y después he elegido también el punto 11 porque me parece que es importante los diáconos y los presbíteros en la Iglesia sinodal, pero no como ministerios superiores ni como una realidad separada, al revés, todo eso hay que dejarlo, ¿no? Sino como una realidad que tiene que empezar a ser muy circular y sobre todo donde el diaconado, independientemente de que sean de varones o de mujeres, que el diaconado sobre todo esté lo más alejado posible del altar. Porque hasta ahora los diáconos que tenemos parece que giran siempre en torno a la liturgia como única misión, cuando la misión del diácono jamás ha sido la liturgia. Y el documento que habla de los diáconos, la primera línea dice: el diácono se ordena para servir al altar. Pues no, eso hay que cambiarle esa línea, como mucho podía pasar al final, cuando haga falta. Pero en realidad creo que toda esta cuestión de los ministerios, las mujeres y los diáconos y los presbíteros también pueden marcar o pueden ser importantes en tanto en cuanto a una reflexión que se pueda aportar pues con lo que vemos y con lo que tenemos. Y después en la parte tercera he cogido el punto 14, el 16, el 19 y el 20. El 14 porque la formación integral es algo que es evidente que necesita todo el pueblo de Dios, eso por supuesto, una formación que sea igual para todos, es decir, que no haya diferencias porque unos sean laicos y otros no lo sean,
pero tiene que haber una formación muy sólida, sobre todo en doctrina social, porque parece que lo único que predomina o lo único que tiene fuerza es la moral sexual, pero la moral social, la doctrina social de la Iglesia es una gran desconocida para la mayoría de los católicos. Por lo tanto, una formación para todos y sobre todo también incidir mucho desde nuestra realidad, desde nuestras comunidades, en cómo tendría que ser la formación de los futuros sacerdotes. Porque nosotros que los vemos actuando en las comunidades, detectamos cuestiones que a lo mejor en los seminarios no se ven o no se quieren ver. Y no está, por supuesto, y es evidente que la formación teológica tiene que mejorar, porque la teología que tenemos ahora nace también de Trento y no tiene ningún sentido en el siglo XXI. Eso por una parte, pero sobre todo también una formación pastoral acorde con los tiempos que nos toca vivir y sobre todo una cuestión que yo insisto mucho e insistiré toda mi vida hasta que, bueno, hasta que cambie, ¿no? Porque yo creo que eso no lo veremos porque costará mucho, pero insistir mucho en la formación psicoafectivo-sexual de los futuros sacerdotes y en inteligencia emocional. Después, el punto 16, que me parece de una importancia total en una iglesia sinodal, que es la iglesia que escucha y acompaña, porque creo que ahí eso es algo que también tenemos que aprender todos, ¿no? Y bueno, siempre pueden venir bien experiencias de otros sitios, pero porque solo escuchando y acompañando tomamos conciencia de la realidad de las personas que viven además en cuestiones que muchas veces no son evidentes, ¿no? Y sobre todo porque la escucha, sobre todo, y el acompañamiento ayuda a desmontar prejuicios que tenemos, a desmontar esos prejuicios que tenemos de miedos, de recelos, de cuestiones que nosotros damos por hechas que son así y que realmente no lo son, ¿no? Entonces, hay muchas personas en situaciones a las que hay que acompañar, pero muchas veces también centramos el acompañamiento, dijéramos, en los extremos límites, pero realmente hay una parte central, digamos, que siempre dejamos como si esas personas no necesitasen acompañamiento o una escucha. Es algo que necesitamos todos, aunque nosotros lo llevemos siempre al extremo. Y creo que sería muy importante que recuperásemos, o sea, que esto que hemos vivido de la escucha durante todo el sínodo fuese una práctica o quedase como una práctica habitual dentro de la Iglesia. Después, el punto 19 me ha parecido muy interesante porque habla de los agrupamientos de la Iglesia. Claro, habla de iglesias locales o hace mayor hincapié en iglesias locales. Entonces, a mí se me ocurre, porque fue algo que se habló en la asamblea, pero luego quedó un poco en el aire y se recogió, pero yo creo que no con toda la fuerza, ¿no? Hay una figura que descuidamos mucho desde la iglesia local, que es la provincia eclesiástica. Y quizá la provincia eclesiástica sea una figura a recuperar o incluso yo creo que a descubrir en muchas ocasiones, ¿no? Y hay una cuestión que es básica. Formamos parte de provincias eclesiásticas en las que no nos conocemos. Entonces, el laicado de una iglesia local no conoce a los otros, el clero puede tener un poco más de conocimiento, pero tampoco es mucho, la vida religiosa no se conoce salvo las propias congregaciones. Entonces, quizás crear una especie como de, no sé cómo decirlo, una especie de pequeñas asambleas, por ejemplo, 2 al año, donde se pudiesen reunir laicos de toda la provincia eclesiástica, religiosos, religiosas, sacerdotes, los obispos, que se funcionara como delegaciones, eso ya en cada sitio que lo decidieran, pero sería muy bueno porque sería también una manera de impulsar o de coordinar, por ejemplo, si en esta diócesis falta algo, pues nosotros podemos ayudar o si nosotros hemos tenido una experiencia que ha valido, la podemos comunicar. Porque creo que también es una forma de vivir una comunión muy práctica y en cierto modo de sentirnos todos. A ver, es una expresión que teológicamente
no es muy válida, pero bueno, pero vosotros lo vais a entender genial. Quizás sería una manera de mostrar también una colegialidad entre nosotros, una colegialidad que nacería realmente de la corresponsabilidad a la que nos llama el bautismo. Y sería algo común en la provincia eclesiástica. Creo que es también un tema que sería interesante abordar de cara sobre todo a la asamblea del próximo año. Y luego en el punto 20 es porque es verdad que esto es un sínodo de obispos muy especial, muy concreto, que ha cambiado muchas cosas Francisco, pero sería bueno que empezásemos a ir en la línea de un sínodo del pueblo de Dios. Es decir, ya tenemos la experiencia de que una conferencia eclesial panamazónica está funcionando y funcionando bien en Hispanoamérica y convive con la conferencia episcopal. Eso está llamado con el tiempo a unificarse y que sea una asamblea del pueblo de Dios, ¿no? O una conferencia del pueblo de Dios. Pues empezar también, aunque no será rápido, aunque no será el siguiente sínodo y probablemente tampoco el otro, pero empezar a reflexionar y a mandar esa reflexión y esos apuntes en la línea de que el sínodo tiene que ser un sínodo del pueblo de Dios y no solo un sínodo de los obispos. Entonces, más o menos esos son los puntos que yo destacaría más a trabajar, a reflexionar o como lo queráis decir. Ligar o som. Muito obrigado, Cristina. Uma agenda muito completa para trabalhar. Eu tenho de vos pedir desculpa a todos porque saltei aqui nas minhas notas iniciais o fazer uma curtíssima apresentação da Cristina Inogues, apesar de creio que todos os que aqui estamos conhecemos, mas enfim, importa dizer que a Cristina está muito desde o início implicada no processo sinodal, porque o Papa convidou-a para fazer a meditação de abertura já em dezembro de 2021, e depois o Papa Francisco voltou a convidá-la para participar como membro de pleno direito, portanto com direito a voto na Assembleia de outubro. A Cristina é teóloga, colaboradora regular do Sete Margens, da Vida Nueva em Espanha, e entre os 12 livros que publicou, há um que está publicado em Portugal sobre Thomas Merton, com o título A Sinfonia Feminina Incompleta de Thomas Merton. Foi publicado pelas Paulinas. O segundo ponto, a segunda linha de reflexão que queríamos propor à Cristina era e então como é que podem os crentes, os batizados ou outras pessoas participar neste processo de debate em ordem a participar e contribuir, sobretudo contribuir, em ordem à segunda Assembleia que se realizará em outubro deste ano em Roma de novo. Secretaría General ya ha enviado la manera de colaborar, la manera de enviar las aportaciones, la manera de trabajar. En principio depende del equipo de cada diócesis que haga una pequeña adaptación, pero el tiempo se está echando encima porque hay que enviar las aportaciones en marzo, si no recuerdo mal, y estamos prácticamente a final día de enero. Entonces, la forma de trabajar, yo sinceramente diría que seáis muy libres, que tampoco os dejéis guiar por el tipo de preguntas, por el tipo de respuestas. Hombre, el espacio, lo que marquen, que si es un folio, si son dos, eso habrá que respetarlo. Pero la manera de llenar, vamos a decir, el contenido, ahí sentiros muy libres porque al final es lo que más aporta. Ahora sí que cuando estaba estos días pensando un poquito en esta intervención, se me ha ocurrido una idea. Y es que elegir los temas, yo he propuesto los que creo que son más importantes de cara, sinceramente pensando en la asamblea, o sea, pensando en nosotros en el mes de octubre siguiente, en el mes de octubre próximo. Entonces, a mí se me ha ocurrido que aunque enviéis vuestras aportaciones pensando en esa Iglesia universal, que realmente es lo que tenemos que hacer,
A la vez, podíais ir trabajando en propuestas que se pudieran llevar a cabo ya en cada diócesis aquí en Portugal, porque eso de alguna manera significaría empezar a ganar algo de tiempo. Yo no sé muy bien, claro, cómo funcionan las diócesis, todas las diócesis portuguesas. Conozco alguna, pero no conozco todas. Pero si algunas de las propuestas que se envían a Roma se concretaran y se pudieran llevar a las asambleas diocesanas de las diócesis de Portugal, serían ya pasos muy concretos de cara a ir por lo menos viendo cómo tiene que funcionar una iglesia sinodal y qué reflexión podemos aportar todos a una iglesia sinodal. Por lo tanto, tener en cuenta lo que ha dicho Secretaría General, sí, pero sentiros muy libres a la hora de responder a las preguntas, a la forma de trabajar, más que a la manera de responder, a la forma de trabajar. Trabajar como os sintáis más cómodos, trabajar en los grupos, en los equipos, como os sintáis de la manera más libre que os permita aportar más y mejor y reflexionar más y mejor. Y sobre todo intentar concretar puntos, no para enviarlos eso a la asamblea, porque a la asamblea del sínodo, sino para concretar ya maneras de actuar dentro de las propias diócesis, porque sería una pena que de aquí a 2 años el sínodo fuera no un recuerdo, sino un sueño. Y sería una pena perder todo el impulso que hemos podido tomar nosotros y empezar a dárselo a la iglesia local. Muitas graças, muito obrigado. Cristina, eu acrescentava só esta nota. Insististe muito na questão da formação. Falaste da teologia que pode sair do sínodo, implicando vários temas. Falaste de uma igreja ministerial que pressupõe também a formação das pessoas, por exemplo, na questão das mulheres e desde logo a partir da questão da fundamentação bíblica e teológica, obviamente. Depois também na formação para todos, desde logo em termos da doutrina social, do pensamento social da Igreja, que tu dizias que é a grande desconhecida. Crees que isso é possível de ser articulado com esta ideia de trabalharmos já esta proposta que tu dizias de levar questões às Assembleias Diocesanas, por exemplo, pegando na questão da formação? E de que modo é que poderíamos fazer isso? ¿Cómo podréis hacerlo? Yo creo que sería muy poco sinodal que lo decidiera yo sola. Eso, y hay que ser aquí un poco prácticos y coherentes. Pero yo creo que sí que se podría empezar a trabajar precisamente, por ejemplo, esto es un ejemplo que se me ocurre. Yo he escuchado a algunas personas estos días por aquí en Lisboa decir, yo me matriculé en un curso del Evangelio de San Marcos o en un curso del Evangelio de San Mateo o en un curso de lo que sea, ¿no? Está bien, quiero decir, está muy bien que cada uno escoja lo que le gusta y lo que más le apetezca. Pero estaría bien que entre vosotros elaboraseis una especie de propuesta, porque no todo el mundo tiene que estudiar la carrera de teología entera. Pero es verdad que hay unas asignaturas, digamos, que son troncales, que son como más importantes, y vosotros mismos podéis diseñar una especie de plan de estudio y proponerlo, por ejemplo, a la Universidad Católica como una formación que os permitiera tener eso, una sólida formación, que no tengáis que ir por cursos sueltos, pues porque no tenéis más tiempo, sino que se pudiera hacer de alguna manera una formación, no sé cómo se dirá en portugués, en español decimos una formación reglada, es decir, que tenga un reconocimiento. Oye, y nunca se sabe, a lo mejor con el correr del tiempo alguien sí que quiere seguir la carrera de teología, pues que esas asignaturas tuvieran validez para que le fueran convalidadas. Pero yo creo que eso son propuestas que debéis de hacer, debéis de reuniros vosotros y debéis de hacerlas vosotros, o sea, diseñar la propuesta y llevarla, por ejemplo, a una asamblea diocesana.
pero es muy importante la formación, es muy, muy importante. Entre otras razones, no es que lo eviten, pero una buena formación teológica es muy capaz de frenar algunos casos de abuso de poder, porque sabemos qué es lo que nos dicen y sabemos cómo retuercen lo que nos dicen. Si no tenemos esa formación, no sabemos dónde está, digamos, el abuso de poder. Entonces, no es que frene todos los abusos de poder, pero una buena formación sí ayuda a parar algunos abusos de poder, algunas formas de abusos de poder. Uhum. Muito obrigado. Abriríamos então agora um tempo ainda relativamente largo de perguntas e respostas à Cristina. A minha sugestão é que haja 2, 3 intervenções, 2 ou 3 perguntas, mais do que intervenções, e depois devolvíamos a palavra à Cristina, ao fim de algumas. E creio que temos aqui uma grande agenda já para podermos tomar e propor perguntas. Desde logo, obviamente, é importante, enfim, se alguém ainda não conhece a síntese que resultou, a síntese final que resultou da Assembleia de Outubro, obviamente, nestes próximos tempos, seria importante conhecê-la. O texto é relativamente extenso, mas também não é propriamente um livro. São 20 curtos capítulos por parágrafos, como a Cristina explicou, agrupados em 3 partes. E, enfim, é um texto que apresenta em 200 e menos de 300 parágrafos, apresenta um conjunto de temáticas que foram discutidas na Assembleia e, portanto, que nos dá essas pistas de orientação para estes próximos tempos. A Cristina destacou alguns desses 270 e qualquer coisa, creio. Obviamente, há muitos outros temas que lá estão referidos. E, portanto, a nossa proposta agora é, utilizando aí o mecanismo da mãozinha levantada, que aparece aí cá embaixo na barra, no capítulo das reações, Existe completamente. e que quem esteja interessado em fazer perguntas, pois que assinale, e 2 ou 3 de nós estaremos atentos a quem pretende fazer perguntas. Tenho já o Eugénio. Força, Eugénio, podemos começar. Bem-vindo. E liga o som, por favor. Eugénio Fonseca. Boa noite a todas e a todos e obrigado à Sete Margens por esta oportunidade que nos dá de estar com a Cristina. A pergunta que eu vou fazer é pouco sinodal. Abro o espaço para... É pouco sinodal, mas resulta da percepção que tenho do pouco dinamismo sinodal que vemos em predisposição nas nossas comunidades. Algumas das orientações, esta é a pergunta, algumas das orientações que vierem a resultar de outubro de 24, próximo outubro, não poderiam se tornar em lei canónica para que fosse para que todos, na diversidade, mas também vivendo esta unidade, deste modelo de igreja nascente, pudéssemos sentirmos então a tal igreja circular. A pergunta é esta. Muito bem, muito obrigado. Frei Hermínio, franciscano, creio que está ali no Varatojo, não é? Muito bem, bem-vindo, boa noite. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, saudar este debate, cumprimentar a Cristina e todos
A pergunta é uma pergunta assim bastante direta que eu tenho para fazer, acerca da teologia que temos, da teologia que porventura saia deste sínodo. Concordo com a Cristina acerca de muito daquilo que da teologia que temos é de Trento, não é? Gostava de perceber um bocadinho, que a Cristina nos ajudasse até a partir até da sua experiência. Temos este excelente texto, este moto próprio do Papa Francisco, Ad Theologiam Promovendo, aqui ligado a este, à aprovação dos estatutos da Academia Pontifícia, que toca, e é aqui que eu me queria situar, toca um aspecto que eu acho que é muito interessante, que é da transdisciplinaridade. Eu faço até que na minha sensibilidade de franciscano, eu gosto até de refletir teologicamente este aspecto na teologia, até muito relacionado, por exemplo, com as perspectivas de Edgar Morin. Até curiosamente foi em Lisboa, foi na Rábida, foi em Portugal, foi assinada a primeira carta da transdisciplinaridade, faz este ano exatamente 30 anos, no primeiro Congresso Mundial da Transdisciplinaridade, em 1994. E ao ler este texto, este moto do Papa Francisco acerca da transdisciplinaridade em teologia, eu achei muito interessante. Tem a ver um bocadinho com esta minha sensibilidade até franciscana do refletir e relacionar estas coisas com a recondução das ciências à teologia de São Boaventura. Portanto, esta visão também dá uma forma, já numa tentativa de transdisciplinaridade de São Boaventura. E gostava que a Cristina eventualmente tivesse isso um bocadinho da sensibilidade, se é possível, de alguma forma, abrir algo deste sínodo a esta perspectiva teológica. Muito obrigado. Uhum. Muito bem, obrigado também. Tenho aqui o Fernando do Funchal, não sei mais nada, só diz Fernando, mas bem-vindo, se quiser da apresentar-se. Congregação da Missão, Padres Muito Vicentinos, bem. mais Muito bem. conhecidos em Portugal, assim, como Padres Vicentinos. A minha pergunta era fazer também introduzida assim com um pequenino comentário. Quando eu falava como elemento importante e destacava a sugestão de trabalhar como províncias, e até lançava aquela sugestão das assembleias anuais, ou pelo menos, eu penso que, como eu dizia também há um bocadinho o Frei Hermínio, nós ainda temos muito de Trento, e sobretudo em termos de organização, os próprios órgãos, as paróquias, as dioceses têm limites ainda, são muito tridentinos, e nós não, falta-nos aqui à Igreja, falta ainda o aprofundamento da dimensão católica, da catolicidade da Igreja, de trabalhar mais em equipas. A gente vê muito a competição entre paróquias, já falamos às vezes, e há pouca agregação de colaboração entre ministérios, porque se nós trabalhássemos muito mais em conjunto, dioceses, paróquias, por exemplo, centros sociais paroquiais ao nível da caridade e etc., e menos em concorrência, ganhávamos, como dizem os economistas, os gestores, ganhava-se escala e aprofundava-se a dimensão da catolicidade da Igreja. E, portanto, isso também daria que, formando boas pessoas, bem preparados para os ministérios, podia-se lançar numa dinâmica de evangelização de uma diocese para outra, de uma paróquia para outra. Aí mais facilmente podíamos ganhar vantagens do aprofundamento, porque é verdade que não se tem toda a gente preparada ao mesmo tempo e da mesma forma e com a mesma profundidade. Ora, então temos de nos unir para ganhar e aproveitar ao máximo as competências que já estão adquiridas e potenciar ao máximo a disponibilidade dos vários elementos que vão estando na própria Igreja.
Portanto, a pergunta, no fundo, é como pôr várias estruturas, paróquias, dioceses, centros sociais a colaborar entre si. Podemos dizer assim. É isso? Sim, sim, sim. Muito bem. A Teresa Toldi já está também a pedir a palavra, mas eu se calhar fazia agora dava de novo a palavra à Cristina com estas 3 perguntas e depois já vamos a uma segunda ronda. Portanto, converter as orientações do sínodo em lei canónica, a questão do caráter transdisciplinar da teologia nas perspectivas que o sínodo pode abrir, e depois esta questão da colaboração entre paróquias, dioceses, centros sociais, de modo a tornarmos mais eficaz a própria missão da Igreja. Cristina, a palavra é tua. Sí, que las indicaciones del sínodo se transformen en leyes canónicas es algo que estaba muy claro desde el principio, porque por primera vez la comisión teológica, un 25% de esa comisión, que siempre es la más numerosa, por primera vez eran canonistas. Entonces, trabajar en el cambio, trabajar en hacer leyes canónicas a partir de lo que surja del sínodo es una propuesta, pero tampoco es rápida. No puede ser rápida. No, aparte de que, a ver, no puede ser rápida porque hay que conjugar demasiadas cosas a la vez. Y, por ejemplo, estamos viendo que con fiducia supplicans estamos viendo que no es una ley canónica, evidentemente, pero no siendo una ley canónica se ha organizado el lío tan monumental, al final ha habido que decidir que en África no se aplicara. Tú imagínate que la línea del sínodo va en una línea más con aportaciones sobre todo muy abiertas. Hacer que eso se transforme en leyes tiene que tener unos pasos previos. Es decir, no se puede decir, por ejemplo, no sé, es que cualquier elemento que haya salido o que salga del sínodo al día siguiente no puede ser una ley canónica, entre otras muchas cosas, porque el sínodo no está para hacer eso. El sínodo es consultivo, lo que luego decida Francisco o el Papa que sea, al final es lo que es. Nosotros en la Asamblea hacemos propuestas. Las propuestas no se pueden transformar en leyes canónicas, tienen que pasar un proceso. Ese proceso es que las propuestas que le hacemos a Francisco, Francisco las recoja y a partir de ahí se empiece a generar un cambio. Pero nosotros no podemos decir esto tiene que ser una ley canónica. Por lo tanto, la transformación del derecho canónico, que es cierto que es uno de los puntos que más constantemente salía cualquier tema que se trataba en la Asamblea, al final siempre se decía que el derecho canónico se ponga a servicio de esta sugerencia. Pero claro, eso no puede ser rápido, no va a ser rápido y no va a ser al día siguiente. Porque modificar, tú imagínate, por ejemplo, con todos los avances que está haciendo Francisco con la integración y la inclusión de las personas LGTBI, los números, por ejemplo, del catecismo que abordan a las personas LGTBI con un lenguaje tan durísimo, el catecismo no se toca. Tú imagínate para tocar el derecho canónico. Lo que sí es verdad que hay muchas propuestas y cuantas más propuestas hagamos y más sencillas, me refiero al hecho de que estén redactadas de una manera muy sencilla, será más fácil que luego Francisco pueda abordar esos temas, pero tampoco todos los temas del sínodo se van a recoger. De hecho, la carta que enviaron a mediados de diciembre desde Secretaría General, se abordaban los temas que le iban a proponer a Francisco, los temas que habían salido en la Asamblea, se iban a recoger los que con más fuerza habían salido para proponérselos a Francisco para que se empezara a trabajar en esa línea, pero eso no significa que sea rápido el cambio del Código de Derecho Canónico.
Date cuenta que la teología que salió del Vaticano II, que acabó en el año 65, si no recuerdo mal, el derecho canónico salió con arreglo a esa teología en el año 83 y salió un derecho canónico completamente contrario a la teología del Concilio Vaticano II. Hombre, podemos tener la esperanza de que ahora se tarde menos en algunos cambios y por lo menos no vayan en contra de la ley que los promueve. Pero fácil no va a ser y rápido te aseguro que tampoco. Porque tampoco nosotros hacemos la teología que hace un concilio, eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, sí, habrá reformas. Si tú entras en la web del Vaticano y pinchas en la pestaña que pone motus, mejor dicho, eso se despliega y la cantidad de motus que ha emitido el pobre Francisco cambiando el código de derecho canónico es que puedes empapelar Lisboa. Pero todo el código de derecho canónico no se puede cambiar así. Se pueden hacer matizaciones, se pueden hacer precisiones, pero tú no puedes cambiar toda la legislación con un motu detrás de otro. Entonces, habrá, pero tardarán más en llegar. Eso por una parte. Después, es cierto, lo de la teología y la carta dirigida por Francisco es un sueño. Pero es verdad que ninguna facultad de teología se ha hecho eco de la misma. Cuando salió la carta, que salió muy poquito después de la Asamblea del Sínodo, porque la idea es que se empiece a elaborar una teología en clave sinodal, yo dejé que pasaran 15 días y empecé a entrar en todas las webs de las facultades de teología de mi país, de España. Ni una ha recogido la carta, ni una ha empezado a moverse, ninguna está organizando unas jornadas de estudio, unas jornadas de lo que sea para tratar ese tema. Y he entrado en la web de la Facultad Católica de Lisboa y tampoco. Por lo tanto, quiero decir que muchas veces es también un poco como que esto no nos toca y somos nosotros mismos los que tenemos la mentalidad de ya nos vendrá hecho. No, ahora tenemos que cambiar. Nuestra mentalidad tiene que empezar por cambiar en eso. No tenemos que esperar que todo nos llegue de Roma, sino que nosotros tenemos que ser capaces ya de gestionar ciertos asuntos a nivel, digamos, local y ser capaces de gestionar propuestas para Roma. Es decir, ha cambiado la dirección en este momento, ¿no? Entonces, sí es verdad que es muy importante lo que propone Francisco, sí es verdad que hay que cambiar el rumbo de la teología, la profundidad de la teología, no tener miedo a hacerlo, porque no podemos tener, si tenemos miedo a Dios, ya no haremos nada, pero también es verdad que tiene que ser algo que no haga solo una entidad, sino que se sumen todas para que ese dinamismo provoque el cambio más rápido. Si no, entre que en Roma se ponen a trabajar y llega algo, pues es que no veremos nada, ¿no? Pero es cierto que esa teología tiene que cambiar, pero las propuestas las podemos hacer nosotros ya aquí. Nada nos impide empezar a trabajarlo, hacer propuestas. Las personas que tengan más formación en una línea, las que no tengan tanta formación, hay algo que parece que no tiene valor, pero tiene mucho valor, que es la intuición. Y esa intuición lleva a manifestar cuestiones que a lo mejor son de calado al final. Hay muchas personas que no pueden tener las herramientas para elaborar una síntesis, vamos a decir así, estructurada perfectamente, pero la idea la tienen. Porque primero la intuición está y el espíritu sopla donde quiere y cuando quiere, y eso hay que contar también con ello. Y por lo tanto eso se puede hacer, pero también no es solo nosotros exigir o pedir o sugerir a los obispos, muchas veces también es a otras entidades eclesiales y en este caso podían ser perfectamente las facultades. Digo las facultades porque no me atrevo a nombrar los seminarios, que de suyo también podrían.
y tendrían que ser, porque los seminarios también tendrían que ser lugares que generaran cultura teológica, pero me parece que eso es muy complicado todavía en este momento. Pero es cierto que eso nos afecta a todos. Esa decisión de Francisco de animar a la Academia Pontificia a hacer una teología en clave sinodal, transversal y demás, no es solo para la Academia, es algo que nos afecta a todos y todos debemos ir en esa dirección. Y respecto a lo de, es verdad que tenemos estructuras más que suficientes, que hay estructuras que tendremos que abandonar porque no funcionan y crear otras nuevas sin miedo, porque tampoco pasa nada, pero es verdad que muchas veces lo que tenemos más cerca de casa no lo conocemos. Muchas veces conocemos más algo de diócesis de otros países que de las propias diócesis de nuestra provincia eclesiástica. Y la provincia eclesiástica, en cierto sentido, tiene una fuerza todavía por descubrir, sobre todo ahora que Francisco les ha dado a los obispos más autonomía de la que han tenido en los 2000 años de historia de la Iglesia. Por lo tanto, sería un elemento, yo es una sugerencia que lanzo, porque aquí la puedo lanzar, pero es una sugerencia que lanzo porque creo que la provincia eclesiástica está por descubrir el valor, el potencial, la fuerza de la provincia eclesiástica está por descubrir y creo que puede ser bueno como dinámica de conexión, de comunión, de información, de participación. Creo que pueden abrirse canales nuevos y que puede ser interesante, aunque tengamos muchos que no infrautilizamos incluso dentro de la propia diócesis. Pero serían maneras de empezar a trabajar a un nivel que, sobre todo, que creara red, porque de lo que se trata aquí es de crear una red en la que todos podamos apoyarnos y crecer. Y eso podría ser una posibilidad. Muito obrigado, e é uma possibilidade cheia de potencialidade, creio eu, inclusivamente, por exemplo, no domínio em que eu trabalho, o jornalismo católico, que se repete à exaustão em 20 ou 20 e tal jornais diocesanos, 20, enfim, fazendo mais ou menos as mesmas cópias uns dos outros, na sua generalidade, e em vez de colaborar exatamente num tipo de informação que poderia ser mais eficaz. Bom, mas isto é um comentário lateral, só para dizer que aquilo que a Cristina diz pode ter muitas traduções. Teresa Toldi, é a tua vez, por favor. Olá, Cristina. Eu queria perguntar-te, eu penso que um dos aspectos muito importantes deste sínodo é o escutar os que estão na margem, ou escutar aqueles que estão fora, ou escutar aqueles que desistiram ou que abandonaram. E é um grande desafio e eu penso que é uma das coisas mais difíceis de concretizar. Quer dizer, podemos falar muito sobre isso, não é? Mas depois concretizar. Eu gostava muito que tu nos pudesses dar algumas pistas de como é que podemos fazer isto, que é não só, quer dizer, não olharmos só para nós, não é? Mas fazermos aquilo que o Papa Francisco diz, que é esta ideia de uma igreja de saída, que vai ao encontro de todos. E é um aspecto que me parece difícil. Se tivesse algumas pistas, acho que era bom para todos. Obrigado. Jorge Vemans. Olá, boa noite a todos. Olá, Cristina, viva. Tu falaste várias vezes, muito obrigado pela apresentação que fizeste, pelo entusiasmo e a esperança e a expectativa esperançosa que nos transmites. Só isso dá ânimo para continuarmos este caminho sinodal. Falaste várias vezes na importância da formação, na participação neste sínodo através de propostas. Tudo isso me parece muito importante, mas eu queria te perguntar outra coisa que é um bocadinho, talvez diferente, não sei.
que tem a ver com a ação, com aquilo que nós podemos fazer, ou seja, podemos fazer mesmo entre nós, em pequenos grupos. O sínodo, quando o Papa convocou o sínodo, Francisco sublinhou que não era tanto um caminho para falarmos sobre sinodalidade, estudarmos os seus pressupostos, termos consciência das consequências da sinodalidade. Era tudo isso, mas era também para experimentarmos a sinodalidade. Tu já falaste alguma coisa, falaste das províncias eclesiásticas e até que ponto é que aí se pode experimentar, se pode e se deve experimentar a sinodalidade, mas será que tens algumas sugestões para grupos mais pequenos, para coisas que estão mesmo ao nosso alcance? Tem a ver com as pessoas que nós encontramos na paróquia, com as pessoas que cruzamos nos nossos círculos de relação católica, não sei, ou cristã em geral. Isto é, dentro daqueles grupos que já são relativamente connaturais ao nosso modo de caminharmos na fé, de encontro eclesial, que desafios temos nós para viver mesmo a sinodalidade? Ok, obrigado, Jorge. Cristina, se queres responder, uma vez que neste momento não temos mais ninguém para já. Vale. Pues sí, empiezo respondiéndole a Teresa. Desculpa, Cristina. Por favor, quem tem o som ligado, desligue. Há sempre interferências que nós não contamos e depois isso perturba bastante quem está a ouvir. Cristina. Empiezo por responderle a Teresa. El desafío de escuchar a quien está en el margen es que no se trata solo en este sínodo de llevar su voz, sino de llevarlos a ellos. A ver, yo no sé si esto se puede decir, pero bueno, yo lo voy a decir. Hice una propuesta en la asamblea que era que al año que viene, cuando empezaba cada módulo, cada vez que se cambiaba de módulo, cada vez que cambiábamos de tema y cambiábamos de círculo menor, el tema lo introducía un pequeñito, muy pequeño comentario de Timothy Radcliffe y luego invitaban a alguien, un experto, una experta a veces también, en el tema y era una intervención de 15 minutos, una cosa así. Entonces, a mí se me ocurrió un día, no fue en la asamblea como tal, fue en un descanso, pero con muchas personas de la asamblea, se me ocurrió comentar que por qué en la asamblea de 2024, en vez de llevar a expertos que conocen y que saben, ¿por qué no se traía a la asamblea a las personas que tenían que hablar de esos temas? Es decir, si estamos a vueltas con los divorciados vueltos a casar, ¿por qué no traer a una pareja de divorciados que nos cuenten su experiencia? Porque eso es darles voz, por ejemplo. O es dar voz a unos sin techo que fueran a la asamblea a contar su experiencia de qué es vivir en la calle o cómo es vivir en la calle. Porque yo hace 2 años, participé en un congreso en España, en Madrid, en un congreso que tienen los agustinos todos los años. Y ellos llevaron a un matrimonio sin techo y estuvo el matrimonio los 3 días de congreso con nosotros, viviendo con nosotros. Y ellos tuvieron una comunicación, vamos a decir así, y ella dijo una frase, nos impactó a todos mucho, pero yo recuerdo esa frase y la tengo escrita en un papel en el despacho de mi casa porque me hace aterrizar muchas veces en la realidad, ¿no? Por ejemplo, ella dijo que la iglesia, o sea, en la iglesia hay muchas personas que les ayudan, pero muy pocas que los quieren. Esa frase es demoledora. Esa frase
se cae, digamos, muchas estructuras de repente, ¿no? Entonces, escuchar eso no es lo mismo que hablar de lo que sienten o te han contado una vez unos sin techo. Por lo tanto, el sínodo no está llamado solo a llevar la voz, sino a llevarlos a ellos, a ellos. Y eso es algo que podemos de alguna manera hacer nosotros también, podemos hacer nosotros de una manera, digamos, más práctica, pero cuando Francisco dijo aquí en Lisboa este verano aquella famosa frase que ha sido titular y de vez en cuando lo sigue siendo, de en la iglesia caben todos, 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 yo no he visto todavía, yo me muevo normalmente por trabajo, me muevo entre Italia, Francia, Portugal y España. Yo no he visto a ninguna conferencia episcopal, ni de Italia, ni de Francia, ni de España, ni de Portugal, que hayan elaborado un mínimo magisterio sobre el todos, todos, todos. Y el otro día pude participar aquí en Lisboa en la asamblea diocesana del sínodo y yo escuché decir en esa asamblea con una naturalidad absoluta que la iglesia es de todos, pero no para todos. Por lo tanto, ¿cómo conjugamos eso con el hacer presentes a los marginados, a los excluidos, a los que están fuera, con la realidad de traerlos? O cabemos todos o no cabemos todos. Pero no puede ser para todos, o sea, no puede ser para todos, pero todos no van a caber. O es que unos tienen que cumplir unas normas morales todavía por demostrar si son válidas y otros no tenemos que cumplirlas, ni siquiera se nos pregunta por qué teóricamente nunca hemos puesto un pie fuera de la iglesia. Es que claro, eso lleva a una reflexión, es decir, nosotros pedimos, ¿cómo se dice? Ticket de entrada, billete de entrada, para los que nosotros hemos decidido que estaban fuera, pero tampoco sabemos si estaban fuera. Porque el concepto de dentro y fuera de la iglesia, yo no me atrevería a decir cuál es el de dentro y cuál es el de fuera. Yo no me atrevería a decirlo. Probablemente porque 4 o 5 veces a la semana tengo la tentación de irme. Y por lo tanto no sé si otras personas pueden estar en esas mismas condiciones. Pero el estar fuera o el estar dentro es que a mí me causa un desasosiego tremendo solo pensar que podemos juzgar quién está fuera y quién está dentro, o decidir quién está fuera y decidir quién está dentro. Pero un gesto también de madurez sinodal, si se puede decir así, sería, por ejemplo, pedir a la conferencia episcopal que desarrollase algo, que hiciera algo sobre el todos, todos, todos. Porque, por ejemplo, la conferencia episcopal de mi país ni siquiera se ha manifestado como conferencia episcopal a favor de Francisco con fiducia supplicans. La vuestra al menos sí, pero manifestarse de acuerdo no significa hacer un mínimo magisterio, que es otra cosa. Y si no hay magisterio, la gente puede pensar libremente lo que quiera. Con magisterio no significa que tengamos tampoco que decir amén a todo eso, porque a lo mejor no todo se puede matizar, no digo que esté mal, pero algo se puede matizar, pero por lo menos hay una línea. Pero es que si no hay una línea, pues... Entonces, estamos en un momento en el que yo creo que todos tenemos que aprender un poco a perder el miedo a pedirnos cosas unos a otros. No exigirnos, no, porque exigir no es bueno, pero sí a pedirnos. Yo, el otro día en la asamblea, por ejemplo, yo, con todos los respetos, porque yo aquí soy una extranjera, aunque sea comunitaria, pero soy una extranjera,
pero yo sinceramente la asamblea del otro día no la hubiera llamado asamblea sinodal. Allí no había seminaristas, no había religiosos, no había sacerdotes. ¿Qué era eso? Son los coordinadores de las parroquias, pero es que la Iglesia de Lisboa solo son los coordinadores de la asamblea, de las parroquias. Faltaba algo no funcionaba, o algo no funcionó ahí en esa asamblea, por lo que fuera, a lo mejor había motivos, yo no lo sé, pero la imagen que se proyectó fue de muy poco interés por el sínodo, siguiendo por los vídeos que ni se veían ni se escuchaban. Por lo tanto, no sabemos lo que dijo el presidente de vuestra conferencia episcopal o el obispo de Coimbra, que eran los dos representantes de Portugal en la asamblea. Hay demasiadas cosas que ajustar, que no podemos quedarnos en vuestro país y en el mío, porque pasa igual, pero hay cuestiones que hay que ajustar, pero las tenemos que ajustar entre todos. Por eso no exigir, pero sí pedir que haya una línea, o que tengamos una línea o una posibilidad de un diálogo más directo. Porque si no, y la voz de los pobres va por ahí, o creamos un cauce para tenerlos a ellos, o contar algo que sabemos no es tener la voz de ellos. Por ejemplo, no sé si te he respondido, pero es un poco en esa línea, ¿no? Y después, George, lo que decías de los pequeños grupos, es que si sois pequeños grupos que os conocéis ya de toda la vida, yo creo que los mecanismos los tenéis vosotros mismos que crear. Es decir, probablemente seáis más sinodales que todo el sínodo y no tomamos conciencia de eso muchas veces. Porque muchas veces pasa que hemos vivido o vivimos algo y lo llevamos viviendo tanto tiempo que ya no somos conscientes no de lo que estamos haciendo, que eso sí, pero que no somos conscientes de estar viviendo eso que ahora están haciendo, por ejemplo, y que hay muchas comunidades que lo llevan viviendo mucho tiempo. Pero una forma de sinodalidad, es que no se me ocurre porque no conozco a tu grupo en concreto, a los grupos de las parroquias, pero un modelo de sinodalidad podría perfectamente ser marcarse pequeños objetivos que crearan una comunidad más abierta, porque muchas veces el peligro de estos grupos que se conocen de toda la vida es que acaban siendo grupos muy cerrados también. Probablemente el abrirse a la acogida de personas que llegan o que están o que pertenecen a otros grupos. No sé, es que no te sabría decir exactamente cómo, porque la vivencia de los grupos pequeños algunas veces es buena porque os conocéis de mucho tiempo, eso es muy bueno, y a lo mejor tenéis experiencias, pero yo creo que el primer gesto sinodal tendría que ser que lo abordarais vosotros directamente. ¿Qué podemos hacer para ser más sinodales? ¿O cómo podemos vivir de forma práctica la sinodalidad? Porque elementos tenemos ya de sobras, quiero decir, como para saberlo. No sé si te he contestado, pero no sé. Obrigado, Cristina. Antes de passar a palavra, vou acrescentar uma pequena informação a propósito da questão que a Teresa Toldi colocou da escuta. O programa do Sete Margens na Antena 1, que começou em outubro e que está a passar às sextas-feiras depois da meia-noite, ou melhor, aos sábados depois das 0 horas, em princípio terá 3 ou 4 programas até às eleições, convidando um sem-abrigo, uma mulher vítima de tráfico, 2 ciganas e um recluso, exatamente para contarem a sua história, para fazerem a sua reflexão sobre o que é que esperam da política, dos políticos, já que vamos ter eleições, e o que é que esperam de todos nós enquanto sociedade. Portanto, pode ser
enfim, foi uma forma que quisemos dar a esse exercício de escutar quem normalmente está na margem. E, enfim, ainda não temos certezas absolutas sobre todos os temas, mas em princípio temos esse plano e a coisa esperamos que avance. Aliás, ainda hoje, esta manhã, havia notícias graves sobre o estado das prisões em Portugal e, portanto, são universos dos quais muito pouco se fala, e desse modo nós queremos trazer isso para a praça pública. Eu, abusando também da minha condição, faço só uma pequeníssima pergunta, que é, Cristina, tu falavas, referiste 2 ou 3 vezes a questão do modelo de seminário. Acabavas a dizer da última vez que, a propósito da teologia, não vale muito a pena pensarmos já nisso, mas que temos que pensar também. O que eu pergunto é se não temos também que refletir sobre o próprio modelo de presbítero e não apenas o modelo de seminário. E com isto dou a palavra ao José Porfírio, que também não conheço pessoalmente, não tenho esse gosto, mas se quiser dizer uma palavra de apresentação. E creio que com a pergunta do José Porfírio, porventura, terminamos a última ronda. Portanto, se alguém ainda quiser pedir a palavra, é a altura de o fazer, para ter a garantia de que temos tempo de fazer a pergunta e ouvir a resposta. José Porfírio, por favor. Muito bem. Obrigado, boa noite a todos. Um agradecimento particular ao Sete Margens, que organizou este encontro, e à Cristina, por mais uma vez nos trazer aqui uma visão muito, muito interessante daquilo que foi a Assembleia Sinodal e do que é este processo do Sínodo. Eu sou coordenador paroquial do Sínodo na paróquia de Cristo Rei de Algés, Miraflores, e tive a sorte também de estar na Assembleia do passado sábado, não foi do passado, foi do anterior, no Turcifal, a Assembleia Diocesana aqui de Lisboa, para debater a questão do Sínodo, onde tive a ocasião, como disse, de ouvir a Cristina, e eu penso que há aqui uma questão que eu acho que era importante, porque na Assembleia estavam, de facto, padres e consagradas, e faltavam seminaristas, isso é um facto. E acho que, como pelo menos em pequenos grupos foi comentado, era de facto muito importante estarem os seminaristas, porque supostamente serão os novos presbíteros e, portanto, serão aqueles que a seguir irão levar este sentido sinodal para as paróquias onde estiverem. E se calhar faltariam mais alguns padres, porque também sabemos que, infelizmente, em muitas paróquias, muitas vezes os próprios senhores padres são os primeiros a colocarem alguns obstáculos ao desenvolvimento das ideias do que é o Sínodo e das conclusões que saem destes trabalhos do Sínodo, e, obviamente, se todos somos Igreja, é normal que as pessoas gostem que as suas ideias possam, de alguma forma, vir a concretizar-se, porque isto é ser Igreja, no meu entender. Portanto, eu acho que era de facto muito importante que esta perspectiva sinodal começasse logo na formação dos novos padres, para que depois pudesse haver uma certa continuidade. Só uma questão, eu não sei se percebi bem, mas nós costumamos dizer, aliás, como alguns bispos nossos já disseram, a Igreja é de todos, 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 mas não é para tudo, tudo, tudo. Eu acho que isso é diferente, não é para todos. Eu acho que todos, não sei, pelo menos nos meus círculos, todos entendemos como, e estamos solidários perfeitamente com o Papa Francisco, no sentido que a Igreja é para todos, e é de todos e é para todos. Mas, obviamente, temos que ser fiéis àquilo que é esta nossa mensagem de Jesus Cristo, e, portanto, temos também alguns princípios, e não pode acontecer tudo. Não quer dizer que todos têm lugar, mas nem tudo pode acontecer. No fundo, eu acho que é isso. Não sei se isto é uma questão de terminologia, de linguagem, mas eu acho que é mais ou menos isso. Agora, portanto, só reforçar esta ideia da importância de termos lá tido seminaristas, que não tivemos, da importância deles serem envolvidos
e da importância dos próprios senhores padres terem esta abertura para tornar a Igreja menos clerical, que eu penso que é um dos propósitos do Papa Francisco e muito bem, no meu entender. É isto que eu queria dizer. Obrigado. Muito obrigado. Temos ainda a Sofia Santos, que também está inscrita. Força. Olá, boa noite, obrigada. Sim, eu vivo no Porto e frequento a minha paróquia em Aldoar, São Martinho de Aldoar. Eu coordenei, depois de muito insistir com o meu pároco e a pedido dele, coordenei na minha paróquia a obtenção das respostas e depois o seu encaminhamento para a Diocese do Porto quando abordámos esta questão o ano passado. A adesão que senti no meu local, na minha paróquia, foi uma adesão pequena, foi pouco impactante, e as pessoas reuniram-se, alguns grupos só, não todos. Portanto, há aqui o assunto não mexeu profundamente as pessoas. Na minha paróquia, pelo menos assim não aconteceu. Eu gostava só de dar uma palavra, peço desculpa, devia ter começado por aqui, eu gostava de dar uma palavra à Cristina, eu fico muito feliz por ouvi-la. Tenho lido muitas coisas que tenho escrito e e das oportunidades que tenho tido de a escutar, fico com muita gratidão por escutá-la e por ser uma lufada de ar fresco tão boa, tão importante nesta igreja tão desfasada da atualidade. Eu estive em Lisboa e ouvi o Papa dizer todos. Acho que foi a única coisa que eu ouvi o Papa dizer, naquela confusão toda, naquela alegria, mas essa todos ouvimos dizer. Cristina, como é que esta igreja é capaz de acolher os jovens? Perdona, no he entendido muy bien la última parte de la pregunta, la última palabra. Es que hablas un poquito rápido, perdona. ¿Cómo es que esta iglesia es capaz de acoger los jóvenes? Era isto, não era, Sofia? Bien. ¿Hay más preguntas? Por el momento no. Bueno. Empiezo por la segunda, por la que ha formulado José, porque cuando yo he dicho que escuché en la asamblea decir que la iglesia era de todos, pero no para todos, fue alguien que lo dijo en el grupo donde yo estaba. Y muy poca gente le respondió, por así decir, muy poquita gente del grupo, ¿no? Entonces es algo que me sorprendió muchísimo, me sorprendió mucho. Respecto a que faltaban los seminaristas, es verdad, y hubo alguien que incluso públicamente en la exposición de por la tarde lo preguntó, y la respuesta no pudo ser más evasiva. No, es que están en las parroquias, pero en el seminario trabajan el sínodo. Pues aleluya, vamos a dejarlo en un término así, ¿no? Digamos que aleluya, vale, bien, ya está. Bueno. Pero sigo pensando que falta una línea, y por eso a lo mejor los sacerdotes que no están muy implicados en el proceso sinodal se permiten no ir a la asamblea y además poner obstáculos en las propias parroquias, porque también en mi país pasa, quiero decir, o sea, que eso es muy general. En mi país el mayor obstáculo al sínodo han sido los sacerdotes menores de 45 años. Los sacerdotes menores de 45 años. Entonces, por una parte, eso. Cuando yo hablo, Antonio, de modelo de seminario, evidentemente el modelo de seminario implica el cambio del ministerio. Implica el cambio del ministerio. Y ese ministerio es evidente que tiene que cambiar, entre otras muchas cosas, porque es un ministerio que está agotado, una forma de ministerio que está absolutamente agotada. ¿Hacia qué ministerio? Por eso decía que era importante hablar de los ministerios y de los nuevos ministerios, uno de los temas que os he propuesto o que a mí me parecían más importantes,
porque entre los nuevos ministerios evidentemente va a tener que estar la reflexión sobre el ministerio sacerdotal, sobre el ministerio presbiteral. El modelo que tenemos ahora ya no es que sea tridentino. Yo creo que es tridentino al cuadrado, porque se ha ido cargando cada vez más de cuestiones que ni siquiera se trataron en Trento, me refiero. Y curiosamente, suelo repetirlo en algunos sitios, a nosotros nos falta la valentía que tuvo el Concilio de Trento en su momento. Porque el Concilio de Trento se vio en una situación que, aunque llevaba 4 siglos anunciándose, pues la Iglesia había estado pues a lo que está desde el segundo milenio, que es el gran desastre de la Iglesia, el segundo milenio, ¿no? Estaba a cosas que no tenía que estar y no vio llegar la reforma. Y Trento se enfrenta a una situación absolutamente desbordada y desbordante, pero tienen valentía en afrontar la realidad que tienen. Y Trento en su momento fue un buen concilio pastoralista, en su momento, pero claro, no en el siglo XXI. No podemos vivir con las ideas de Trento en el siglo XXI. Yo creo que nos falta la decisión que tuvieron en Trento, la valentía de Trento para afrontar el problema. Y creo que el ministerio sacerdotal tenía que ser una de las primeras realidades a empezar a cambiar, teológica, pastoral y canónicamente. Y añadiría psicológicamente también. Y creo que eso va a ser el paso más definitivo y va a ser el paso que de verdad permita cambiar. Por eso cuando se habla de la formación en general, se hace hincapié en que hay que empezar por el cambio de la formación en los seminarios, porque si la formación en los seminarios no cambia, pues de aquí a 5 años probablemente tengamos problemas mucho más graves que los que tenemos ahora, porque el clero no está preparado para la vida sinodal, evidentemente. Entonces, el cambio de los seminarios implica, evidentemente, el cambio del ministerio sacerdotal, de la concepción, la teología, la praxis, la pastoral y la psicología en la formación de los nuevos ministros. Y sobre qué hacer con los jóvenes o qué hace la Iglesia con los jóvenes. Pues aquí hubo una JMJ maravillosa, por lo visto, por lo menos maravillosa como yo la vi en la televisión, porque es la única forma que la vi, pero a mí me resultó atractivo lo que veía. Y creo que hubo mensajes que fueron, aparte de que haya que cambiar algunas cosas, pero bueno, eso es otra historia, pero digamos que el mensaje fue positivo y fue claro. Pero vuelvo un poco a lo del magisterio del todos, 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 es decir, pero no solo por los obispos portugueses, en general, ha habido una afluencia masiva de jóvenes a una JMJ. Eso, los obispos de momento se tenían que empezar primero a aplaudir por la situación, eso de entrada. Y segundo, a no dejar pasar eso. Porque entre unas cosas y otras ya hace 6 meses prácticamente que fue la JMJ. Y la JMJ ya se ha enfriado. Ya se ha enfriado lo que fue la esencia de la JMJ. Por lo tanto, a los jóvenes no hay tanto que pensar qué se hace con los jóvenes, sino hablar con ellos y no pensar que la pastoral juvenil que tenemos es la panacea. La pastoral juvenil que tenemos es una porquería en todos sitios. Es una auténtica porquería en todos sitios. Porque no atrapa, no genera ilusión, no genera interés, no provoca entusiasmo, no se apela a la creatividad, por ejemplo, no se apela a la curiosidad de los jóvenes. Entonces, ¿algo ha pasado? ¿Está la conexión bien? ¿Se oye al menos? Sí, Ah, vale. pero
Quería decir que la pastoral juvenil que tenemos en todos sitios es una auténtica porquería, pero es en lo que se sigue, por no apostar, por no renovar, por no ser creativos, por no ser audaces, porque la audacia también en este momento se está empezando a convertir en un elemento importante, sobre todo en la pastoral. Pero volvemos a lo mismo, si no hay nadie no que dirija en el sentido de marcar un único camino, sino si no hay nadie que coordine, infinidad de oportunidades se nos van a escapar por el desagüe. Y una de ellas va a ser lo de los jóvenes. Porque volvemos a pensar que lo que estamos haciendo, que los grupos, que no sé qué, y los jóvenes ya no están por ahí. Ya no están por ese sistema. Y por lo tanto tendremos que empezar a pensar con ellos. No pensar para ellos, sino pensar con ellos qué se puede hacer, qué quieren. O sea, la primera pregunta es ¿qué queréis? ¿Qué buscáis? ¿Qué necesitáis? Y a partir de ahí generar algo juntos, no recoger sus expectativas y elaborar nosotros nuestro programa para dárselo, sino qué queréis, qué proponéis, qué os hace falta y a partir de ahí juntos elaborar algo que sirva para todos los jóvenes me refiero. Y una de las cuestiones más importantes que va a haber que tratar y que abordar y que saber cómo encajar va a ser la diversidad sexual, porque para los jóvenes eso no es ningún problema, ni una cuestión rara, ni nada por el estilo. Y tendremos que generar todo eso prácticamente de cero, pero hay que contar con ellos. No hay que a ver qué se nos ocurre para los jóvenes, no. ¿Qué quieren los jóvenes con ellos? Vamos a hacerlo con ellos. Porque si no, la Iglesia no entusiasma, no atrae. Muito bem, muito obrigado, Cristina. Tenho ainda aqui um pedido do Joaquim Franco para uma pergunta, ainda temos 3 ou 4 minutos. Joaquim. Olá, viva a todos e todas, viva Cristina, obrigado por esta noite muito bem passada. É um gosto imenso ouvir a Cristina, bem como ouvir algumas das intervenções que tivemos aqui esta noite neste debate. Eu hesitei em intervir precisamente porque foram tão ricas as intervenções da Cristina que era mais importante ficarmos na memória com aquilo que ela disse de qualquer outra intervenção ou pergunta que possamos fazer e que até possa desviar depois o foco deste debate. Só 3 tópicos, se me permitem, a propósito do que fui ouvindo esta noite. Eu creio que a intuição do Papa Francisco ao lançar a dinâmica sinodal, esta dinâmica sinodal, está perfeitamente sintonizada com essa frase que a Cristina dizia aí e que levantou algumas dúvidas, já alguém aqui levantou algumas dúvidas sobre a sua interpretação do todos, como ouvíamos em Lisboa. A intuição do Papa Francisco é muito clara e vai ao centro do Evangelho. Estamos a falar no patamar do acolhimento, da dimensão do acolhimento. É por aí que temos de interpretar esta expressão. E tudo o que isso depois implicará a posteriori, na construção de vidas, na corresponsabilidade. E parece-me que aqui há necessidade, não só a interpretarmos o Papa Francisco, mas ao interpretarmos a dinâmica sinodal, de entendermos que o que estará em causa eventualmente é a necessidade de mudarmos, permitam-me a expressão, de mudarmos se calhar o chip sobre aquilo que é o nosso papel enquanto cristãos na sociedade e no mundo em concreto. E esse chip é que está a ser o grande busilis, o grande problema quando se fala do sínodo. Por isso, ouvimos a Cristina falar de uma noção de igreja, de um sonho de igreja que provavelmente todos nós partilhamos, e depois na realidade concreta dos comportamentos e da carga doutrinária e dos procedimentos, estamos muito longe ainda desse sonho. Precisamente porque não estamos a ver aquilo que me parece essencial, que é o desafio que o Papa Francisco habilmente faz aos cristãos, àqueles que dizem ter fé em Jesus, em mudar o chip comportamental. O que é que isso significa quando dizemos todos? E eu não quero sequer imaginar se todos quer dizer tudo, para mim é completamente irrelevante.
O todos, neste sentido de mudarmos o chip no patamar do acolhimento, onde todos, com a sua dignidade intrínseca, têm lugar na nossa família de entendimento e de relação. Isto leva-me então às duas questões que eu gostava de colocar, que é, no caminho deste acolhimento a todos, somos desafiados, e a Cristina sublinhou isso, a avançar com propostas, e interpreto eu do relatório do Sínodo não só com propostas, mas com experiências concretas. Avançar mais do que apenas ter ideias, concretizar essas ideias, experimentar pastoralmente essas ideias neste percurso que vamos tendo daqui para a frente até à próxima Assembleia. E esta é a primeira questão que eu faço. Estas experiências concretas que vão sendo criadas, que possam vir a ser criadas, é a minha intuição que algumas delas não terão depois volta atrás. Serão experiências pastorais que serão irreversíveis. A minha pergunta é esta: se forem experiências que se tornem irreversíveis porque são ricas do ponto de vista pastoral, do acolhimento do diferente e da diferença, e julgo que este é o tal chip que é preciso mudar, que garantia teremos nós, a Igreja, esta Igreja que quer a diversidade, de que pós-Sínodo de 2024, pós-Assembleia de 2024, estas experiências são legitimadas. Se são experiências para continuar, como eu entendo que podem algumas delas ser, ou se porventura por um revés ou por um entrave, por um travão que possa vir a colocar-se, essas experiências concretas de abertura agora possam ser travadas. Portanto, isto, e a terceira dimensão, que é também uma segunda pergunta, tem também em certa medida a ver com isto. O Sínodo, lendo o relatório do Sínodo, fico com a clara ideia que há aqui um apelo à corresponsabilidade, que é uma palavra que ainda não ouvi muito bem vincada, mas que me parece que é fundamental para interpretarmos o que está aqui em causa. Corresponsabilidade, não é por acaso, e corresponsabilidade vai desde a reflexão, como vemos no relatório, sobre as questões teológicas, até ao trabalho pragmático no terreno com as pessoas, com aqueles que mais precisam do nosso contributo enquanto cidadãos e gente de fé. E é por isso que eu entendo que no relatório se diga e se sublinhe que o papel do diaconado é estar ao lado das pessoas, é o trabalho social, não é o cheiro do altar, não é o cheiro à cera das velas, é o trabalho concreto com as comunidades e nas comunidades e no terreno. Por isso eu entendo que há um apelo muito claro à doutrina social da Igreja, àquilo que é a responsabilidade social e até política dos cristãos para construir esta Igreja no mundo. Não é? Não é uma Igreja fora do mundo, olhar o mundo, é uma igreja no mundo. E por isso corresponsável não só internamente, mas corresponsável com os desígnios do mundo e o caminho que o mundo toma. Como garantir essa corresponsabilidade, ou seja, essa participação? Eu não gosto de dizer a palavra democrática porque de facto entendo não é mais adequada, mas essa participação da diversidade com direito e dever de participação, como garantir essa corresponsabilidade sem uma legitimidade canónica? Não haverá o risco de depois a Igreja ter experiências de corresponsabilidade, por exemplo, ao nível da governança das comunidades, por exemplo, e termos numa paróquia ao lado um modelo de gestão, um modelo de governança corresponsável, e na paróquia ao lado um modelo, portanto, mais horizontal, e noutra paróquia ou noutra comunidade um modelo muito mais vertical e completamente antagónico. Não há esse risco se esta corresponsabilidade, se este desejo de corresponsabilidade não tiver uma legitimidade canónica. Peço desculpa por perder muito tempo com estas intervenções. Muito obrigado, Cristina, e peço desculpas a todos. E pronto, são estas duas perguntas que eu faço depois daquela reflexão inicial. Ok. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, Joaquim. Cristina, para encerrarmos então. Sí, no, gracias, Joaquín, es muy interesante lo que has dicho y tu reflexión es muy válida. Cuando yo hablaba de experiencias, o sea, de enviar a Roma, enviar a la Asamblea cuestiones, digamos, que nos propongamos a partir de este relatorio, pero
hacer propuestas concretas de cara hacia nuestras propias diócesis iba un poco en ese sentido, ¿no? El cambio, no soñemos con cambiar la Iglesia hacia arriba, quiero decir, sino hagamos pequeños cambios en lo que tenemos más inmediato, porque será más fácil que se asienten como tales. Luego, a ver, habrá cuestiones que sí que van a ser irreversibles, pero serán irreversibles más por el convencimiento, digamos, sobre todo del laicado. Si el laicado... Yo suelo decir que yo ahora viajo mucho, ¿no?, por el sínodo y hablo con muchas personas y conozco comunidades de todo tipo y parroquias de todo tipo y movimientos y demás. Entonces, yo me estoy dando cuenta de que sobre todo el laicado entiende que hay un antes y un después de este sínodo. Me parece que es un avance. Me parece que es un avance entender que hay un antes y un después, pero sobre todo porque han descubierto o se ha descubierto el valor de la escucha como tal. Y sobre todo se ha descubierto porque muchas personas han visto que eran capaces de pensar, eran capaces de articular el pensamiento y su forma de expresar ayudaba a pensar a otros y escuchando ellas lo que otros decían también les ayudaba en su propia reflexión. Esto que parece como muy elemental ha sido en este sínodo un gran descubrimiento para la mayoría de los cristianos que han participado en él. Es verdad que habrá cuestiones irreversibles, por supuesto. Habrá otras que se habrán dado 2 pasos y a lo mejor dentro de un año o 2 se retrocede un paso, pero siempre quedará uno dado porque pues probablemente en algunas cuestiones sea así. Pero, por ejemplo, cuando yo decía, cuando Francisco envía la carta a la Pontificia Academia de Teología, y yo decía antes que las facultades no habían dado ese paso porque no lo han dado, en realidad Francisco está en una situación, yo creo que desde el inicio del pontificado, pero sobre todo desde después de la pandemia, está en una situación, es como un corredor de una carrera de obstáculos que tiene el testigo preparado para entregarlo, pero no encuentra manos que lo cojan. Por lo tanto, si pretendemos que esos cambios vengan, quien tendría lógicamente y todavía en esta estructura de iglesia que tomar el testigo tendrían que ser los obispos, si los obispos no lo hacen, como parte de nuestra corresponsabilidad es cogerlo nosotros y empezar nosotros a crecer, a ser realmente adultos en la fe. No estar dependiendo solo de lo que nos marque el obispo o lo que nos diga el obispo. Mira, hay un punto de Lumen Gentium que casi nunca se nombra, casi nunca se cita y para mí es capital en este momento, que es Lumen Gentium 37, que es donde se encuentran los pastores y donde se encuentran los fieles. No donde se encuentran los pastores y el pueblo, porque todos somos pueblo, algo que todavía a algunos les cuesta entender, pero sí donde se encuentran los pastores y donde se encuentran los fieles, los obispos y los fieles. Ese punto que para mí es central en Lumen Gentium, es un número que nunca se cita, nunca viene a cuento, nadie lo comenta y nadie lo pone como referente de alguna cosa. Y esto que decías tú de la corresponsabilidad, que es un sínodo que nos llama a la corresponsabilidad y demás, es una corresponsabilidad que nos va a llevar curiosamente a vivir una misión literalmente fuera de los muros de las iglesias. Es decir, el concepto de parroquia podrá servir como eso, como un concepto. Pero en este momento, donde menos vamos a tener que vivir todo esto va a ser dentro de la parroquia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cristianos está fuera. Por supuesto los no cristianos, eso es evidente, ¿no? Pero la mayoría de los cristianos ya no ponen un pie en las iglesias.
Aquí no sé, no lo veo tanto, porque claro, no conocía la realidad antes de la pandemia, pero en mi país el número de personas que asisten a las celebraciones ha bajado, pero de una manera exagerada. Evidentemente muchos, los más mayores, murieron en la pandemia, pero es que hay muchas personas que han descubierto otra manera de relación con Dios que ya no pasa por la presencia en la parroquia. Y eso va a ser no misión nuestra ir a recuperarlos para que vuelvan, no. Eso habrá que descubrir otras fórmulas, pero sí estar disponibles. Es decir, ahora la gran baza no es catequizar, no es hablar, no es predicar, es sencillamente estar. O sea, estar. Y con ese estar van a entrar muchísimas dinámicas, digamos, de atracción, de relación, de acogida, pero estar. Con estar, de verdad, ya va a ser más que suficiente la labor que vamos a tener en este momento. Y eso que decías tú de la comunión y todo esto, es que en realidad separamos mucho, es como si viviéramos en dos mundos, la iglesia va por aquí y la sociedad va por aquí. Pero mira, los cristianos, viviendo la comunión en la iglesia, podemos hacer realidad la común unión en la sociedad. Es decir, la comunión eclesial se puede trasladar a la sociedad en forma de común unión, porque cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes, en la sociedad todos tenemos los mismos problemas. Y por lo tanto, ese concepto de unidad que hemos llevado a rajatabla y de uniformidad en la Iglesia, eso para empezar tiene que cambiar. Eso se está viendo clarísimamente en este sínodo. Una cosa es la comunión y otra cosa la uniformidad. Y lo estamos viendo con fiducia súplicas. Unos países van a bendecir y otros pues no, pues ya está, ya bendecirá África cuando tenga que bendecir. No pasa nada, ya llegarán. Si tiene, por mucho que digan que no tienen homosexuales, tienen, pero ya saldrán a su debido tiempo. Porque entre otras muchas cosas, la sinodalidad es caminar juntos, pero a lo mejor no caminar todos a la misma velocidad. Porque eso también puede ser imponer una velocidad puede ser una forma de clericalismo. Entonces, hay muchas cosas que van a llevar un proceso y la legitimidad canónica del proceso también llevará una velocidad, que en este momento todavía no sabemos porque este documento es el documento de la primera asamblea, no es el documento final del sínodo. Por lo tanto, estamos también nosotros en un proceso y nos vamos encaminando hacia el final. Y no olvidemos que la jugada de Francisco de convocar un sínodo un jubileo tan concreto para el año 25, con la temática tan concreta que tiene, que es volver a reafirmar la eclesiología de comunión, es una jugada maestra. Es como la tarta, yo dije en la asamblea diocesana que era como la tarta y había que colocarle la guinda o la bola de chocolate arriba, ¿no? Y la bola de chocolate va a ser el jubileo. Un jubileo que está pasando absolutamente desapercibido en su preparación. El año pasado era el año de las escrituras y pasó, y este año es el año de la oración, a ver si conseguimos hacer alguna cosa o que se instale un poquito la idea del jubileo y celebrar un jubileo como lo que es el final, el colofón final del sínodo de la sinodalidad. Muchas gracias, Cristina, muito obrigado. O parágrafo que a Cristina citou da Lumen Gentium, ou o ponto 37, neste caso são 4 parágrafos, recordo só 2 frases, que diz que os fiéis têm o direito e por vezes mesmo o dever de expor o seu parecer sobre os assuntos que dizem respeito ao bem da Igreja, e depois mais à frente que os pastores devem reconhecer e fomentar a dignidade e responsabilidade dos leigos na Igreja. Portanto, pode ser também uma forma de deixar esta interpelação final. Nós, pela minha parte, em nome da equipa do Sete Margens, resta-me agradecer. Obviamente, continuaremos, graças a Deus, a ter a colaboração da Cristina no Sete Margens com as suas reflexões ao longo dos próximos meses e dos próximos tempos. Eu deixo um convite aqui a todas e a todos os que estiveram aqui
no sentido de partilharem connosco experiências locais a propósito do Sínodo ou de outras coisas que achem importantes, porque pode ser muito interessante darmos conta de algumas experiências que às vezes não nos chegam ou que só conhecemos mais tarde. Reflexões, experiências, interpelações, se quiserem, inclusivamente se quiserem partilhar também em forma de texto, quem acha que tenha mais jeito para escrever. Da nossa parte, nós queremos continuar a acompanhar quer a reflexão e o debate que se está a fazer em Portugal e nos outros países, obviamente, a propósito do Sínodo, e estamos a equacionar até nos próximos meses, portanto até outubro, propor ainda mais alguma iniciativa de mobilização de quem esteja interessado. Veremos o que é que a criatividade nos sugere nos próximos tempos. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos e muito obrigado, Cristina, pelo teu esforço. E na próxima vez, provavelmente, a Cristina já falará em português connosco, que ela está a preparar-se para isso. Pronto, muito obrigado e fiquem bem, bom descanso para toda a gente. Obrigadíssimo. Boa noite. Muito Boa obrigada. Boa muito noite, obrigada. obrigada. Boa noite, adeus, obrigado. Obrigada e boa noite. Obrigado a Muito todos. obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite a Muito todos. obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Muito obrigada.